Desde hace años tengo una idea en mente, lograr un bordado que se vea muy bien en el frente pero también en el reverso. Pero me empecé a preguntar si esto era algo que se podía hacer en una máquina bordadora. Así que voy a tomar como excusa este video para hacer ese experimento, pero también te voy a enseñar cómo digitalizar ese diseño en Wacom Embroidery Studio y en Inkstitch, que es un programa para crear diseños de bordado totalmente gratis. También voy a enseñar cómo bordarlo correctamente siguiendo las buenas prácticas. Y si todavía piensas que esta idea no es la gran cosa, ten en cuenta que cada vez que realizamos un bordado, la parte de atrás siempre se ve fea, no es muy agradable a la vista. El orden o el plan que vamos a seguir en este video se divide en tres partes. Primero, vamos a hacer el diseño bordado en Wacom Embroidery Studio, y también, como voy a hacer varios proyectos, algunos los haré en Inkstitch, así toda mi audiencia quedará satisfecha. En la segunda parte procederemos a hacer el bordado, obviamente primero teniendo en cuenta la tela que vamos a utilizar, los hilos que debemos utilizar y cómo escogerlos, y te mostraré parte del proceso del bordado para que tú también puedas replicar esto. Y dejaremos de último el bordado de dos caras, que tenga dos gamas de colores distintos, el frente y el reverso. La verdad tengo muchas ganas de ver esto, nunca lo he hecho. Acompáñame, iniciamos con los diseños. Vamos a iniciar creando el diseño en Wacom Embroidery Studio, luego vamos a seguir en Inkstitch, que es el programa gratuito. Lo primero que hago es en la pestaña de gráficos buscar la imagen para importar. Pero resulta y pasa que este es un problema que me pasa constantemente, que el programa no reconoce la imagen. En el editor de Windows puedo acceder a la opción de guardar como después de abrir la imagen y me permite cambiar el formato, como vieron ahí. Entonces ahora lo que voy a hacer es importar la imagen, y ahora sí me la deja importar. Luego de seleccionar la imagen, lo primero que voy a hacer es modificar el tamaño. Es algo que siempre hago antes de empezar a trabajar en cualquier diseño. Luego presiono la tecla K para bloquear, para que la imagen así no se pueda mover. Voy a medir con la tecla M, cliqueo en un punto y luego arrastro para poder medir la distancia para decidir en qué densidades voy a trabajar. Selecciono la herramienta de giro complejo y utilizo en la puntada el espaciador de .40 y en la edición automática el valor de 10 milímetros. Luego en la opción de refuerzo quito esta opción. Entonces lo que voy a hacer es que voy a trabajar esta parte de las hojas divididas en dos partes. Así que empiezo trazando nodos de esquina con clic izquierdo y nodos de curva con clic derecho. Y simplemente sigo la forma de la hoja. Este truco es para hacer una división intermedia, así que me devuelvo por la misma parte central y luego hago la parte externa de la hoja. Sigo generando los nodos y justo cuando estoy llegando al último nodo que se junte con el primero, presiono Enter y hago las líneas de dirección y presiono Enter nuevamente. Así puedes ver cómo queda este efecto de división intermedia que simula muy bien la hoja. Así que ahora básicamente lo que voy a hacer es repetir el mismo proceso para la siguiente hoja. Presiono Enter y hago las líneas de dirección y presiono Enter nuevamente. A continuación, con la misma herramienta, voy a generar con pespunte unos conectores que hagan que no haya corte entre los hilos. Lo que voy a hacer es generar el objeto de pespunte para unir estos dos, hacer un pespunte inicial y luego lo coloco en la herramienta, en el panel de lista objeto, color objeto, y los coloco en el orden adecuado. Con esto lo que estoy buscando es que la máquina no haga ningún corte ni ningún salto, porque como va a conservar el mismo color, pues podemos hacer esta optimización. Ahora simplemente hago la parte del tallo con la misma herramienta de giro complejo. Voy creando los nodos de esquina y nodos de curva con clic derecho, nodos de esquina con clic izquierdo, y presiono Enter para que se genere automáticamente la dirección de las puntadas. Ahora simplemente selecciono todos los objetos y me voy a la parte de compensación de tire y le doy .40 para darle un poquito más de grosor
al objeto como tal, para que no se hundan tanto las puntadas. Lo que voy a verificar a continuación es los puntos de entrada y salida de cada objeto. Selecciono el objeto y presiono la tecla H para habilitar la herramienta de reformar, y luego simplemente con la tecla Tab de mi teclado voy navegando entre los objetos y voy colocando el punto de entrada y de salida para que quede lo más cercano al siguiente punto inicial del siguiente objeto. Ahora simplemente quito la simulación para ver que no se ven ninguna de las opciones de salto y recorte entre los objetos, que usualmente se ven con iconos de círculo y triángulo. Ahora voy a la opción de vista preliminar, en la cual si hago zoom acá me permite ver la cantidad de recortes que hay en el objeto e indica que hay 0. Así que eso indica que hicimos un buen orden y optimización del diseño. Vamos a guardar el diseño por si acaso hay un bajón de luz o se cierra el programa. Así que vamos a guardar el diseño para evitar que se nos pierda el progreso. Simplemente le coloco el nombre Flores doble cara en este caso y le doy guardar. Lo que voy a hacer a continuación es que, como este objeto es repetitivo, simplemente lo voy a duplicar y voy a darle la opción reflejar, que está en la parte superior. Ahora simplemente posiciono el objeto y lo muevo para que se adapte lo más fielmente posible a la imagen. Hago lo mismo para este tercer objeto y simplemente voy a valerme de las opciones de transformación de la herramienta selección para tratar de ubicarlo. No es necesario que quede exactamente igual, porque al fin y al cabo esto es un diseño artístico, no es un logo. Esto es un diseño artístico, no es un logo de empresa, así que no hay ningún inconveniente si genera alguna diferencia. De hecho, mejor, eso lo hace una pieza única. En este caso simplemente voy a verificar que en los objetos que dupliqué también se siga el orden y la optimización que coloqué en los puntos de entrada y salida. Así que aquí puedes ver la simulación, cómo están los objetos hasta ahora. Ahora vamos a proseguir con la parte de las flores. Selecciono la herramienta de giro complejo y en la opción de plumetis verifico que esté esa opción seleccionada para trabajar con esa puntada. Inicio con un nodo de esquina con clic izquierdo y genero nodos de curva donde corresponda. Finalizo luego con un nodo de esquina y presiono Enter para que se genere el objeto. Voy a cambiarle aquí el color para evitar que se confunda con el objeto anterior. Voy a cambiar de herramienta porque la de giro complejo me genera, tengo que generar muchas veces enter porque me pido punto de entrada y punto de salida, pero este objeto, y luego selecciono línea de dirección que se me olvidó colocarse y la cambio. Así que vamos a seguir trabajando con la misma herramienta de giro de relleno complejo. Así que simplemente genero nodos de curva y termino cerrando el objeto al final con enter y genero la línea de dirección. Aquí, si de pronto yo no quiero seguir generando los objetos, como veo que se repiten los pétalos, simplemente los selecciono todos y en esta barra de herramientas selecciono la opción de guirnalda. Esto lo que me permite es duplicar y cambiar el ángulo de objetos que he seleccionado. Luego yo vengo acá a las opciones de selección y luego quiero que se repita solo 3 veces. O sea, las opciones cuenta al objeto ya seleccionado. O sea, va a haber 3 objetos incluyendo el objeto seleccionado. Así que simplemente ubico donde creo conveniente y presiono clic izquierdo para que se generen los duplicados. Yo también puedo cambiar las opciones. Aquí hay varias opciones para que el objeto esté reflejado o no esté reflejado con el efecto calidoscopio. Así que cuando ya lo ubique y me sienta contento con el resultado, presiono clic izquierdo y se generan los duplicados. Aquí puedes ver que no quedan muy perfectos que digamos, pero voy a reorganizarlos y a cambiar los ángulos para que queden acorde a lo que quiero. Así que selecciono este y con la herramienta simplemente si presiono doble clic, en vez de agrandarlo me permite girar el objeto con la simple herramienta de selección.
Una vez que haya terminado de ubicar los pétalos, como creo conveniente, selecciono todo el objeto completo de los pétalos, esta capa de colores, para moverlo y desplazarlo a la ubicación que quiero. Ahora lo que voy a hacer es que voy a generar un corrido. La idea de este corrido es que atraviese las puntas de inicio de cada uno de los objetos. Así que lo trazo y presiono Enter, luego selecciono todo y utilizo la tecla I, que es la herramienta de ramificar. Presiono el punto de entrada y el punto de salida. Y aquí lo que hace es que me ramifica para que haga todos los objetos sin hacer salto. Aquí voy a cambiar ligeramente los ángulos para que quede lo mejor posible y para que el ramificado no me genere divisiones. Por ejemplo, en esta parte me está generando una división. Lo que voy a hacer es que voy a mover el corrido para que toque bien el punto de inicio de ese pétalo y así lo reconozca sin ningún problema. Entonces aquí lo que vamos a lograr es que entre por uno de los pétalos y a través del corrido conecte a los siguientes pétalos los bordes y luego salga por el último pétalo y va a generar solo un corte de esta manera sin aumentar tanto la cantidad de puntadas. Así que ya tenemos listo ese objeto. Lo que podemos hacer ahora, como el resto de objetos son similares, es duplicarlos. Antes voy a cambiar el color al color que corresponde, que es rojo en este caso, simplemente seleccionando el color en la paleta de colores. Voy a medir los pétalos para ver la separación al momento de trazar la parte del centro de la flor. La voy a hacer con una herramienta de relleno complejo. Simplemente presiono y había seleccionado anteriormente la puntada de tatami para hacerla con una puntada de relleno. Con las teclas de mi teclado, las flechas de arriba a abajo, voy desplazando y moviéndolo hasta que quede lo suficientemente centrado. Y con la opción de desplazamiento simple genero un borde para que quede más definido. Lo seleccionamos a menos 0.30 milímetros y lo colocamos en corrido triple. Y así genera un borde que hace que el centro de nuestra flor quede más definido. Así que a continuación seleccionamos todo esto y simplemente lo arrastramos con clic derecho sostenido para duplicarlo. Así que aquí nos ha duplicado el objeto. Puedo seleccionar estas opciones que están al lado de reflejar para girar el objeto en un ángulo de 15 grados según tengo entendido, y puedo reubicarlo según crea conveniente. Vamos a seleccionar los pétalos y a cambiarlos al color correspondiente. En este caso le coloco un magenta y luego lo desplazo en la lista de color objetos para que no me genere cambios de colores en el centro de la flor, que tienen el mismo tono, que es amarillo, y reubico el centro de la flor para que quede más cercano a los pétalos que acaba de generar. Ahora simplemente arrastro con clic derecho y vuelvo a duplicar, en este caso, los pétalos. Giro el diseño para ubicarlo de forma de que no quede exactamente igual que el resto de las flores y se vea un poco más natural. Sería raro que todos los pétalos fueran exactamente iguales en la misma disposición. Así que giro acá hasta quedar satisfecho con la organización, el orden o la forma. Aquí voy a distorsionar un poco el ángulo para que no quede tan pegado a los otros pétalos de la otra flor. Y voy a duplicar nuevamente la parte del centro. Puedo haberla duplicado en conjunto, simplemente aquí la hice aparte para mostrarte que se puede hacer aparte, y le cambio el color en la paleta de colores a rosado y los pétalos en amarillo, que es el color que les corresponde. Como puedes ver, al momento de duplicar organicé los colores para que los pétalos amarillos se hicieran luego del centro amarillo de las otras flores y así evitar cambios de colores adicionales. Voy a generar estas líneas de guía simplemente en la regla, haciendo clic en la regla y arrastrándolos para poder centrar las flores y así garantizar que estén alineadas. Así que simplemente así selecciono todo el diseño, le verifico el tamaño y lo vuelvo a centrar nuevamente. Hago las últimas revisiones para garantizar que el tamaño es el correcto. Cambio la compensación de tire de los pétalos a 0.40. Y en la parte central de los tallos voy a generar una compensación de tire de 0.55 para que queden relativamente más gruesos.
Ahora que lo que voy a hacer es que voy a seleccionar los objetos donde sí quiero que haya recorte, porque va a haber cambios de colores, y simplemente selecciono la opción de recorte y amarre. Los tallos, como son los últimos objetos que se hacen en su secuencia, también le doy corte y amarre, porque luego va a hacer el desplazamiento al siguiente tallo. Ahora simplemente me aseguro de que el punto centro de inicio del diseño esté colocado, y ahora simplemente es cuestión de guardar el diseño. Le cambio el fondo para que puedas ver un poco mejor el diseño. Lo guardo y lo paso a memoria USB, y ahora procedemos a hacer el diseño en Inkstitch. Simplemente abro un documento, el tamaño es irrelevante, aquí coloco la opción de capas en mi pestaña de propiedades y arrastro la imagen de referencia hacia el lienzo de mi programa. Simplemente le doy OK a las opciones, no es necesario que modifique absolutamente nada. Simplemente queremos que inserte la imagen. Voy a cambiar las opciones de medida de píxeles a milímetros, porque bueno, vamos a hacer un diseño basado en milímetros, y aquí simplemente hago el cambio de tamaño tal cual como hice en el programa Wacom. Aquí estoy modificando como tal el ancho. Lo que vamos a hacer es que vamos a bloquear la imagen con clic derecho y buscando en el panel la opción de bloquear. Esto con el fin de que no tengamos problemas mientras estemos diseñando, y vamos a colocarle a esta capa de color, simplemente dándole doble clic al texto de la capa imagen, para que no se nos confunda con el resto de colores. Vamos a generar una nueva capa dándole clic a este icono de más, y vamos a generar la capa verde que corresponde al color que vamos a trabajar. Ahora vamos a seleccionar un color que haga contraste dando clic derecho y dando la opción de fijar trazo. Esto lo que va a hacer es que el borde que vamos a trazar en este momento va a ser de ese color, y voy a verificar aquí en las opciones de relleno y borde que tenga un ancho de 1, un píxel, por lo menos para que lo reconozca el programa. Así que voy a trabajar con la herramienta de Bezier. Hice una línea de prueba para asegurarme de que esté bien, y lo que voy a hacer es que voy a trazar con clic izquierdo los nodos. En este momento no les voy a dar curvas, simplemente los voy a trazar con clic izquierdo para que veas que puedo presionar el nodo y luego darle la forma. Presiono Enter y luego paso con la herramienta de reformar, y así puedo generar las curvas de los nodos. Aquí cometí un error, que es que si te das cuenta tiene relleno blanco la herramienta de Bezier, así que ahora voy a simplemente seleccionar sin relleno para evitar este problema, y ahora selecciono la herramienta de Bezier nuevamente y selecciono sin relleno para que esto afecte al resto de objetos. Ahora, con el objeto seleccionado, selecciono la herramienta Bezier y puedo presionar Shift para que este trazo que estoy haciendo quede inmediatamente integrado al objeto que hice inicialmente. Ahora dejo clic izquierdo presionado y arrastro para generar curva. Presiono Enter al final, y como te puedes dar cuenta, estos dos objetos hacen parte como si estuvieran soldados en un solo objeto. Ahora, si lo selecciono y voy a la parte de extensiones, Inkstitch, parámetros, que es una ventana que visitaremos muy frecuentemente, aquí nos va a cargar para que veamos y modifiquemos los parámetros y propiedades y podamos ver la simulación. Ahorita mismo nos está simulando un corrido, pero quitamos la opción de corrido y automáticamente lo reconoce como puntada zigzag o satín. Aquí vemos la simulación del objeto, es tal cual como lo queremos. Le damos a aplicar y cerrar. Ahora vamos a proceder a hacer el siguiente objeto, pero esta vez no lo voy a agrupar, no lo voy a soldar de entrada, sino que genero los nodos, arrastro con clic sostenido para generar curvas y cierro con clic izquierdo, presiono Enter. Ahora trazo el siguiente objeto, hago clic sostenido para generar las curvas y cierro con clic izquierdo y presiono Enter. Ahora selecciono los dos objetos que acabo de trazar y presiono Control K. Esto lo que va a hacer es que los va a convertir en un solo objeto. Ojo, no es lo mismo que agrupar, es como si fuera soldar. Ahora puedes ver que si selecciono los dos objetos que he trazado y voy a la opción de extensiones, Inkstitch y parámetros, me va a aparecer la simulación de ambos objetos y el programa hace el recorrido y hace los conectores automáticamente. Simplemente lo voy a aplicar y cerrar. Y ahora voy a repetir el mismo proceso en la otra hoja. No lo muestro porque no lo veo necesario, así que avanzo hasta la parte del tallo. En el tallo sigo generando nodos de curva, dando clic izquierdo sostenido y arrastrando. Entre más arrastre, más abierta va a quedar la curva, y dependiendo de la dirección que le dé también. Ya esta es cuestión de ir practicando. Presiono Enter para cerrar el objeto y ahora creo el siguiente objeto con Bezier. Si te das cuenta,
entre dos objetos o líneas trazadas con Bezier, lo que haya en medio genera puntadas en satín o en zigzag. Pero ambos objetos tienen que estar soldados, unidos. Así que lo selecciono aquí en mi lista de capas y presiono Control K para que hagan parte de un solo objeto. Ahora recuerda que cada vez que quieras hacer una simulación o mostrar los parámetros, tienes que seleccionar los objetos, si no, no serán afectados. Voy a la herramienta de InStitch, opción parámetros, y aquí me muestra la simulación de ambos objetos. Aquí podemos ver que la línea de dirección que se creó no es la más adecuada, se ve un poco rara. Entonces lo que vamos a hacer a continuación es forzar las líneas de dirección. Le vamos a aplicar y cerrar. Lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar los objetos que queremos modificar y vamos a la herramienta lápiz, y presionando Shift mientras estamos trazando creamos estas líneas que atraviesan el objeto. Vamos a hacer esto para cada uno de los objetos que queremos forzar la línea de dirección. Tiene que estar seleccionado, tenemos que seleccionar la herramienta lápiz, y mientras trazamos las líneas de dirección tenemos que tener presionado Shift para que haga efecto, si no, no funcionará. El tallo también tenía una línea de dirección un poco rara. Hacemos lo mismo, seleccionamos el objeto, la herramienta lápiz, y con Shift presionado durante todo el proceso trazamos las líneas guía que van a servir para darle la opción de dirección. Ahora vamos a verificar que lo que hicimos está correcto. Seleccionamos todo, vamos a la opción InStitch, parámetros, y al darle clic en parámetros esperamos que nos cargue, y aquí nos muestra la visualización. Esta vez cambió la línea de dirección para que se vea un poco más agradable a la vista y borde de forma correcta. Ahora, como básicamente todos estos objetos de la parte verde son similares, vamos a hacer lo mismo que hicimos en Wacom en Brave Studio. Duplicamos y acomodamos según sea necesario. Aquí te voy a mostrar a continuación la simulación para que veas cómo borda cada uno de los tallos y las hojas. Simplemente duplicamos y dimos espejo y movimos y giramos y cambiamos ángulo hasta que se acomodara, tal cual como hicimos con Wacom. Ahora vamos a añadir una capa nueva para el siguiente color y le vamos a colocar el nombre de una vez, rojo en este caso, que va a ser la flor que vamos a trazar a continuación. Fijo el trazo en un color azul que haga contraste para ver bien el trazo encima del fondo rojo, que no haya ningún inconveniente a visualizar. Fíjate cómo hago aquí el trazo del objeto, muy similar a como hice con las hojas, simplemente que este objeto es un poquito más grueso. Ahora selecciono, como hice con las hojas, simplemente los dos objetos que tracé y presiono Control K para soldarlos. Ahora voy al panel de InStitch, parámetros, para ver si funcionó correctamente. Y aquí puedes ver cómo hace un corrido. Quito la opción de corridos como pasó al principio con el objeto de las hojas, y puedes ver cómo hace la puntada de satín o zigzag sin ningún problema. Ahora voy a repetir el proceso para cada uno de los pétalos. Los voy a hacer de forma independiente. Como es un proceso repetitivo, no veo necesario mostrártelo directamente, así que voy a saltar a cada uno de los pétalos ya hechos para enseñarte las partes siguientes del proceso. Y aquí estoy cerrando el último de los pétalos, igual que hice con los demás. Selecciono los dos capas, los dos objetos que tracé, que componen al objeto de bordado. Presiono Control K. Ahora selecciono todos los pétalos de esta capa, o sea, selecciono la capa rojo y voy a la opción de parámetros en InStitch. Y aquí me muestra la simulación de los pétalos. Algo que veo ahora que veo la simulación es que en algunos pétalos la dirección está mal, justo como cuando pasó con el trazado de las hojas una vez que incluimos más objetos. Así que aquí ahora le doy en la opción cancelar, voy a seleccionar los objetos y repito el proceso. Selecciono la herramienta de lápiz y con Shift presionado trazo una línea que le va a indicar al programa cómo hacer la línea de dirección. Y hago esto para cada uno de los objetos que me están presentando el problema. Ahora simplemente voy a seleccionar la capa nuevamente para mostrarte cómo el trazo de las líneas de dirección hizo esta modificación. Y aquí puedes ver la simulación. Ok. Así que simplemente le damos a aplicar y cerrar. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar la capa completa
para los siguientes pétalos y lo llevamos a la posición indicada. Esto es algo similar a lo que hice en el programa Wacom. Le voy a dar espejo aquí en la barra superior y vamos a cambiar la ubicación para que quede lo más similar posible. Vamos a girarlo y a ubicarlo bien. Ahora lo que voy a hacer es que le voy a cambiar el trazo, una vez todo seleccionado, a su color correspondiente, y le voy a generar una capa adicional y le voy a cambiar el nombre a magenta. Aquí tengo mi capa. Lo que voy a hacer ahora es que voy a guardar el progreso que he hecho para evitar que si hay algún problema y se cierra el programa no vaya a perder todo el progreso. Así que lo guardo con el nombre de flores. A continuación vamos a hacer básicamente lo mismo para la siguiente flor. Duplicamos todos los pétalos. Le voy a asignar un color distinto para que haga contraste mientras lo ubico. Le coloco el nombre a la capa que creé ahora. Le coloco el nombre amarillo. Los objetos están por fuera de la capa, así que los voy a seleccionar todos y los arrastro dentro de la capa. Esto es solo para tener un orden. No es necesario que lo hagas de esta forma, pero así créeme que hay menos inconvenientes en el momento en que estés trazando las capas, quieras volver a hacer el diseño nuevo y identifiques bien los cambios de colores. Así que simplemente ubico el diseño como corresponde, alineándolo lo más que pueda a la imagen. Como mencioné anteriormente, no es necesario que sea perfecto, ya que este es un diseño artístico y no es un logo institucional. Ahora cambio con clic derecho a fijar trazo y coloco el color que le corresponde en la paleta de colores, que es amarillo en este caso. Ahora voy a seleccionar relleno amarillo y trazo amarillo, porque voy a generar con esta herramienta de circunferencia la parte central de la flor. Así que simplemente presiono el clic izquierdo, estiro según se adapta la forma y presiono clic y enter. Ahora simplemente reubico la flor, el centro de la flor, me aseguro de que tenga un borde lo suficientemente grueso, en este caso 2 píxeles anchos, suficiente para que el programa lo reconozca sin problema. Y ahora simplemente vamos a duplicarlo. También podemos copiarlo y pegarlo. Y lo desplazamos a el otro centro de la flor, que también es de color amarillo. Duplicamos también esta y le cambiamos el color a rosado. Ahora ten en cuenta que tengo que cambiar tanto el relleno como el borde, porque quiero que me haga un pespunte al final del relleno, tal cual como hicimos en Wacom Studio. Creo una capa adicional rosado en este caso, para tener ahí el último círculo que hicimos de la flor amarilla. Ahora selecciono todo y me voy a la opción de extensiones, InStitch, parámetros, como ya es costumbre para trabajar en este programa. Y simplemente veo la simulación. Ahora puedes ver que en la parte del que está como un objeto relleno se traza con una puntada de relleno plana tatami, a diferencia de lo que ocurrió con el relleno que hicimos en los objetos de satín. Esto porque seleccionamos un relleno de color. Esto reconoce el programa inmediatamente que es un objeto de relleno plano. Ahora selecciono todas las partes circulares y vuelvo a entrar a la opción de parámetros solamente para ver y visualizar estos objetos. Vamos a entrar a la sección de underlay, que es refuerzo, y lo vamos a quitar. Y vamos a añadir en la opción de stroke, que es borde, que haga un corrido al final. En este caso, como el programa está en inglés, aparece como running stitch. Le damos a aplicar y cerrar. Y ahora simplemente seleccionamos todo y vamos a la opción visualizar simulación, para que nos muestre la simulación completa del diseño ya terminado. Ahora solo basta guardarlo en nuestra memoria USB para llevarlo a nuestra máquina bordadora. Si hay algo que es importante para este proyecto son los colores. Debemos utilizar colores equivalentes al hilo de bordar en la bobina. Así que si tengo un hilo rojo de bordar, debo utilizar hilo de bobina rojo, hilo azul para el hilo azul y así sucesivamente. Es algo de lo más importante para este proyecto, así que procedo a enhebrar la máquina bordadora con los hilos necesarios. Tengo que llenar mis hilos de bobina porque usualmente se utiliza bobina blanca, así que vamos a rellenar estos hilos. Utilizo hilo de algodón, que es lo que usualmente se utiliza para rellenar la bobina, y voy a bordar este proyecto de bordado para probar la tensión de la máquina bordadora mientras relleno las bobinas. Así que algo a tener en cuenta para todos los bordados es entamborar correctamente. La tela debe estar firme sin maltratar la tela.
Así que procedo a bordar este bordado de muestra y aprovecho para llenar los hilos de bobina con los colores correspondientes. Aquí puedo ver problemas de tensión, así que en tiempo real aprovecho para cuadrar la tensión. Cuando saca hilo de abajo es porque el hilo de arriba está muy teso, el hilo de bobina muy flojo. Ya llené aquí mis hilos de bobina que voy a utilizar en este proyecto. Y aquí podemos ver cómo al principio la tensión estaba muy mala y cómo fui corrigiendo la tensión acercándonos al final de este bordado de prueba. Podemos verificar también en la parte de atrás donde se aprecia el hilo de bobina y lo irregular que estaba al principio y lo más parejo y mejor bordado que estaba al final. Así que podemos proceder. Entamboro la tela que voy a utilizar, que es una tela rígida para este proyecto. De hecho, voy a utilizar una capa de entretela de la que se retira a mano, aunque creo que esta tela perfectamente puede bordar sin problema. Así que al bordar el hilo verde, lo primero que utilicé fue bobina verde. Muy importante tener esto en cuenta. Cuando terminó esa capa de color, me tocó reemplazar el hilo de bobina verde por el siguiente color que iba a bordar, que en este caso era rojo. Yo programé la máquina para que hiciera el paro entre cada cambio de color, para evitar que se me pasara. Así que bordo el siguiente color. Y este proceso lo vamos a repetir así sucesivamente por cada cambio de color. Ahora viene fucsia o magenta y reemplazo el hilo de bobina por el color equivalente. Y lo mismo para el amarillo y así para cada capa de color hasta que terminemos el proyecto. Para lograr el resultado que estamos buscando, el hilo de la bobina debe ser equivalente o lo más parecido posible al hilo de bordado. En este proyecto, Texmundo Colombia me colaboró enviándome varios de los hilos que estoy utilizando, así que este proyecto también es posible gracias a ellos. Si estás en Colombia, Texmundo hace envíos a nivel nacional y tiene varias sedes a lo largo del país. Te dejo en la descripción su Instagram y su página web para que explores su catálogo. No venden solamente hilos, hay muchas cosas que pueden servir para tus proyectos. Menciona que vienes de parte de Johan Design para que sepas que eres de la casa. Me gustó mucho el resultado, así que ahora voy a probar con un diseño diferente. Así que voy a utilizar la misma tela. Me di cuenta que es una tela bastante rígida y resistente, así que no voy a utilizar entretela o pellón o estabilizador o como le digan. En este caso lo que hice fue que coloqué un refuerzo al principio para evitar que la tela se arrugara y básicamente repetí el mismo proyecto, excepto que aquí no coloqué el mismo hilo de bobina, sino que coloqué hilos diferentes en cada color. Fíjate en los pequeños detalles, cómo cada diseño se ve por ambos lados, cómo los colores trabajan juntos para lograr algo distinto. Puede que no haya salido todo perfecto, pero eso también es parte del proceso y parte de la belleza de él. Debo admitir que este proyecto no fue necesariamente fácil. Hubo bastantes detalles que tuve que tener en cuenta. Por ejemplo, en ese último bordado del pajarito, tuve que parar entre los cambios de colores para recortar los hilos de la parte de abajo, porque al momento de hacer corte y amarre en los nudos sobresale mucho y no quería que las capas que bordaran después lo pisaran, así que te recomiendo tener eso en cuenta. Si te gustó el video y quedaste con ganas de más, te recomiendo ver el siguiente video, donde te enseño cómo solucionar los 12 problemas que se presentan más frecuentemente al momento de bordar.